El tema del que le vamos a hablar es la fianza, que este es un contrato por el que una de las partes se obliga accesoriamente a cumplir una obligación determinada de un tercero. El fiador garantiza la deuda del otro y al extinguirse, la obligación principal también se extingue. Tenemos las clases de fianza. La convencional es por consenso o acuerdo entre las partes. La legal es ordenada por la ley, es aquella que establece el legislador para asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones. La judicial es aquella fianza que se impone por medio de un decreto judicial, lo dicta un juez. La fianza se clasifica en simple o normal, que es la que se rinde a favor de un fiador. Está la doble o subfianza, que es la fianza que garantiza la obligación accesoria asumida por un fiador. Es una garantía que protege doble pero gradualmente el derecho del acreedor. Por su extensión está la definida o limitada. Esta es cuando el contrato se determinan las obligaciones concretas que el fiador toma sobre sí o cuando se limita a una cantidad fija de dinero. La indefinida o ilimitada, cuando no se determinan las obligaciones que el fiador garantiza o la cuantía. Por su eficacia, simple, cuando el fiador se obliga afectando la generalidad de su patrimonio. Hipotecaria, si el fiador se obliga afectando un inmueble. Prendaria, cuando el fiador se obliga afectando un bien mueble y esta solo se da en la fianza judicial. Ahora les hablaré sobre las características. Accesorio. No existe por sí mismo. Este depende de una relación preexistente entre el deudor o un acreedor. No existe sin una obligación principal. Requiere la existencia de un deudor principal. Garantiza el cumplimiento de una obligación contraída por el deudor principal. Es unilateral, ya que los derechos son para el acreedor y las obligaciones para el fiador. El único que contrae obligaciones es el fiador, y esta es la de pagar la obligación principal si el deudor no cumple su obligación. Es bilateral en el caso que exista una retribución a cargo del acreedor hacia el fiador. Es oneroso cuando el acreedor da una contraprestación al fiador por asumir su obligación. Se estipula una remuneración entre el fiador y el deudor por el servicio prestado. Es gratuito cuando el fiador no recibe ninguna contraprestación por la obligación que contrae de pagar en caso de que el deudor no lo haga. Consensual, ya que debe existir un acuerdo entre las partes, excepto en los casos de fianza legal, judicial o cuando es otorgada por póliza. Es de garantía, ya que ésta asegura el pago de una obligación. Por su naturaleza, podemos conocer que la fianza busca garantizar obligaciones que terceras personas hayan contraído. Ahora bien, debemos saber que el objeto de la fianza está constituido por el contenido económico de esta prestación. A continuación, vamos a conocer los requisitos de la fianza. Nuestro Código Civil nos determina que la prestación a la que se obliga el fiador debe consistir siempre en una cantidad de dinero, si no, éste degenera en otro contrato diferente. También se requiere la existencia de una obligación principal a la que éste acceda. En el caso de la fianza de una obligación futura, el fiador tiene derecho a retractarse mientras esta obligación principal no exista. El fiador debe ser capaz de obligarse, debe cumplir con todo lo establecido en el Código Civil, al igual que en los demás contratos. Además, el fiador debe tener bienes más que suficientes para hacer efectiva la fianza. Este debe tener un respaldo para garantizar el cumplimiento de la obligación. Y por último, este debe de estar domiciliado en el territorio de la República. La fianza relaciona a tres personas para su efectividad: acreedor, la persona a favor de la cual se compromete el fiador. El deudor o fiado puede ser cualquier persona jurídica o natural. El fiador es quien se compromete para con el acreedor a cumplir la obligación ajena. Estos tienen ciertas obligaciones. Las del deudor principal es que éste tiene establecido un vínculo por medio de la fianza. Este es quien paga la prima y se obliga al fiador a cumplir. El fiador asume la obligación de pagar en efecto del deudor. Efectos de contrato de fianza.
La fianza se constituye en el momento en el que el acreedor acepta a la persona del fiador como tal, aceptación que puede originarse porque ha existido un acuerdo previo entre fiador y deudor o un convenio entre acreedor y fiador. Entre fiador y deudor. El fiador paga al acreedor y éste puede requerir cualquiera de las siguientes circunstancias: que el deudor principal disipe sus bienes y que el deudor principal se haya obligado a reemplazar la fianza en un plazo y éste venza. También, al vencer el plazo o cumplida la condición, se hace exigible de manera inmediata la obligación principal en todo o en parte. Si hubieran transcurrido 10 años desde el otorgamiento de la fianza, tal plazo no opera en forma absoluta. El pago de la deuda por parte del fiador. La acción subrogatoria, según el cual el fiador que paga adquiere los derechos del acreedor para reclamar el pago. La acción de reembolso. El fiador puede lograr que el principal obligado reintegre la totalidad de lo que ha pagado por él. Entre el fiador y acreedor hay dos momentos. Uno, se presenta antes de la demanda del acreedor en contra del fiador, cuando hay incumplimiento por el deudor principal. Dos, se presenta después de que el acreedor ha demandado al fiador por incumplimiento del deudor principal. Existen ciertas facultades que tiene el fiador para defenderse de las pretensiones del acreedor, utilizando cualquiera de los siguientes derechos. El beneficio de excusión se concede al fiador perseguido en ejecución. Este es para exigirle al acreedor que persiga los bienes del deudor principal antes de a él mismo. Es una facultad de oponerse a la reclamación del acreedor hasta que se acredite la insolvencia del deudor principal. El beneficio de división. Este se da en los casos que la obligación contraída por varios fiadores es una obligación conjunta y cada fiador solo está obligado a pagar una cuota de la deuda, o sea que el acreedor no puede exigir a ninguno de los fiadores el pago de la deuda total. La excepción de subrogación. Esta consiste en la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. Esta transmisión se realiza a favor de aquel que paga una deuda que se haya obligado subsidiariamente. Todas aquellas excepciones son las de violencia, dolo o cosa juzgada. Cofiador. Es toda aquella persona que juntamente con otras se hubiere obligado accesoriamente por un tercero, frente a determinado acreedor que aceptase su obligación accesoria. El fiador se obliga mancomunadamente. Efecto entre los cofiadores. Existe una obligación conjunta. Cada uno de ellos solo se encuentra obligado a pagar la cuota que le corresponde en la deuda y si así ocurre, no se producirá efecto alguno entre los cofiadores. Puede ocurrir que uno de los cofiadores pague una cantidad mayor de la que le correspondía como cuota, caso en el que tiene derecho para reclamar al resto de cofiadores la cantidad pagada en exceso en forma proporcional a cada uno de ellos. Ejemplo, si existen 5 fiadores en una deuda de $1,000, cada uno de ellos se obliga por $200. Pero si uno de ellos paga $400, tiene derecho a reclamar a los 4 restantes una cuota individual de $50. La cuestión varía si los fiadores se han obligado en forma solidaria y uno de ellos paga la deuda. En este caso, el que paga se subroga en la acción del acreedor contra el resto de fiadores. Diferencia entre fiador y deudor solidario o codeudor. La diferencia está en que el codeudor está en el mismo nivel que el deudor principal, de tal manera que en caso de incumplimiento en la obligación, el acreedor puede exigirle su pago a quien éste decida, bien sea el acreedor principal o al codeudor o simultáneamente. El fiador tiene el derecho que antes que se le exija el pago de dicha deuda, el acreedor primero tiene que perseguir los bienes del deudor principal. El deudor solidario está obligado por ley a prestar el servicio o a pagar el dinero si así lo exige el acreedor. Conoceremos las maneras de extinción del contrato de fianza. Existen dos formas de extinción de la fianza. Una de ellas es la vía principal, en la cual se extingue en todo o en parte por los mismos medios que las otras obligaciones, según las reglas generales. Reglas generales para la extinción de la fianza. Por el relevo de la fianza en todo o en parte concedido por el acreedor al fiador. 2.
En cuanto el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse. La tercera, por la extinción de la obligación principal en todo o en parte. También, si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del que este deudor está obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza, aunque después sobrevenga evicción del objeto. Extingue la fianza por la confusión de las calidades de acreedor y fiador o de deudor y fiador, pero en este segundo caso la obligación del subfiador subsistirá. Vía de consecuencia. Como causas indirectas de extinción de las obligaciones sugeridas de la fianza se encuentran todas aquellas como consecuencia de la extinción de la obligación principal. Estas son por la solución o pago en efectivo, por la novación, por la remisión, por la compensación y por la confusión. Demás disposiciones. En la fianza puede sustituirse de ser pecuniaria a una prenda hipoteca. Esta es la excepción de sustituir. El plazo de esta depende de las partes o baja condición suspensiva o resolutoria. Puede afianzarse sin orden y aún sin noticia y contra la voluntad del principal deudor. Se puede afianzar a una persona jurídica y a la herencia yacente. Todo lo que conlleva la fianza es transmisible a sus herederos. Si renuncia el fiador principal, no se entenderá que renuncie el subfiador, que manifiesta la cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas. Ahora bien, ya que conocemos qué es la fianza, vamos a hablar sobre unas ventajas que existen en este contrato. Es una garantía para asegurar una obligación, una deuda. Puede sustituir el objeto de la fianza. Puede afianzarse sin aviso. El número de fiadores es ilimitado. Es gratuita o puede ser onerosa. Puede afianzarse el fiador. Puede afianzarse una persona jurídica o la herencia yacente. Es un contrato accesorio el cual puede hacerse cualquier tipo de obligación. Puede pagar la suma de dinero en lugar de otra cosa. Ahora conoceremos las desventajas del contrato de fianza. Este contrato no existe sin el origen de otro contrato principal. El objeto de la fianza puede sustituirse, pero con la excepción de la exigencia por la ley o el decreto que dicte un juez. Haremos unas aclaraciones para el uso del beneficio de excusión. Que la obligación principal produzca acción, que la fianza no haya sido ordenada por el juez, que se oponga el beneficio luego que sea requerido el fiador, salvo que el deudor al tiempo del requerimiento no tenga bienes y después los adquiera, que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal. Además, existen ciertas limitaciones para el uso de la excusión. No se tomarán en cuenta los bienes existentes fuera del territorio del Estado, los bienes embargados o litigiosos o los créditos de dudoso o difícil cobro. Los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolutoria. Los hipotecados a favor de las deudas preferentes en la parte que pareciere necesaria para el pago completo de estas. El acreedor tendrá derecho para que el fiador le anticipe las cosas de la excusión. El juez, en caso necesario, fijará la cuantía de la anticipación, nombrará a la persona en cuyo poder se consigne, que podrá ser el acreedor mismo. Si el fiador prefiere hacer la excusión por sí mismo dentro de un plazo razonable, será oído. El beneficio de excusión no puede oponerse sino una sola vez. La excusión de los bienes designados una vez por el fiador no produjere efecto o no bastare, no podrá señalar otros, salvo que haya sido posteriormente adquiridos por el deudor principal. Si los bienes discutidos no produjeren más que un pago parcial de la deuda, será sin embargo el acreedor obligado a aceptarlo y no podrá convertir al fiador sino por parte insoluta. Al igual que el fiador, el subfiador goza del beneficio de exclusión, tanto respecto del fiador como del deudor principal. Y eso ha sido todo en el tema del contrato de fianza. Esperamos que haya sido de su agrado y de una muy buena comprensión. Muchas gracias.